Bueno, parte 2 de la bolilla de potencia en alterna. Fíjense que el ángulo, recién mencioné muchas veces, θb menos θi, aparece en un montón de definiciones, la potencia instantánea, la potencia promedio, la potencia reactiva, por lo cual a esta diferencia, ¿no?, de ángulos entre la tensión y la corriente, vamos a llamarlo como ángulo de factor de potencia, ¿bien? Es la definición para ese ángulo. Y, además, vamos a definir lo que se conoce como el factor de potencia, ¿bien?, denotado como Fp, que no es otra cosa que el coseno de θb menos θi, que también aparece en la definición, por ejemplo, de la potencia promedio. Este número, el factor de potencia, es un número adimensional. Fíjense que el coseno de un ángulo es, como resultado, me da un número. Y como el coseno es una función par, ¿bien?, matemáticamente hablando, yo no voy a saber, por ejemplo, el coseno de menos 20 no lo puedo distinguir con el coseno de 20, por lo cual no tengo información acerca de quién adelanta y quién atrasa, ¿bien?, si la corriente o la tensión. Entonces, generalmente se da el valor del factor de potencia y además se dice si ese valor está en atraso o en adelanto, ¿bien? Si el factor de potencia está en atraso, significa que la corriente atrasa la tensión, o sea que estoy hablando de una carga inductiva. Y si el factor de potencia, yo digo además, le doy el valor, pero además digo que es en adelanto, lo que estoy significando es que la corriente adelanta la tensión, o sea que estoy hablando de una carga capacitiva. Fíjense que siempre hablo de la corriente respecto, o sea, lo que hicimos al principio, que fue poner todo en base a la corriente, bueno, acá es lo mismo, es como que miro qué le pasa a la corriente. Si la corriente atrasa la tensión, estoy hablando de un factor de potencia en atraso. Si la corriente adelanta la tensión, hablo de un factor de potencia en adelanto. O sea que es el valor del factor de potencia, pero además también importa saber si está en atraso o en adelanto. Y para completarlo, también podemos definir el factor reactivo, que es el seno de θb menos θi. ¿Bien? Acá les muestro un pequeño ejemplo. Este no está desarrollado en el PDF que tendrán de ejemplos, pero es muy simple, es calcular la potencia promedio, la potencia reactiva y el factor de potencia. Fíjense que si les doy tanto la tensión como la corriente, aquí, por cómo está expresado, estoy dando los valores máximos, no los valores eficaces, no hay ninguna aclaración, por lo cual P es un medio del valor máximo de la tensión por el valor de la corriente, 4 amperes coseno de menos 20 menos el valor de θi, que es 10. Fíjense que me da un valor en vatios, es positivo, absorbe. Q, nuevamente un medio de 120 por 4 por el seno del mismo ángulo de recién, me da de menos 120, o sea que entrega. Después verán, podrán mencionar, o piénsenlo, qué tipo de carga estoy hablando, si una carga del tipo inductiva o una carga de tipo capacitiva. Lo vimos recién. A pensarlo así es tan rápido con esas cosas. Y bueno, finalmente el factor de potencia es θb, coseno de θb menos θi, hago la cuenta, me da de 0,87 aproximadamente. Y aquí vemos que, fíjense que la corriente adelanta la tensión, por lo cual veo que es una carga capacitiva, por lo cual puedo decir que el factor de potencia es en adelanto. Y nuevamente también si miran el valor de Q, como es negativo, también estoy pensando o me está indicando que tenemos una carga del tipo capacitiva. Por lo menos no es puramente capacitiva, pero es una carga RC. Bien. Bueno, juntaremos todas estas definiciones que hicimos, que son un montón de definiciones. Bien, tratando de tener ordenado todo en una buena tabla, con todas las definiciones de potencia que estamos conociendo ahora. Vamos a definir la potencia compleja. ¿Bien? Es una construcción matemática. La potencia compleja justamente es la suma compleja de la potencia promedio con la potencia reactiva. ¿Qué digo como suma compleja? O sea, potencia compleja va a ser P, potencia promedio, más JQ. La potencia, para seguir distinguiéndola, como sigue siendo volt-ampere, para distinguirla justamente voy a trabajar con volt-ampere. VA va a ser su unidad, ¿bien? Para distinguir entre la potencia promedio y la potencia reactiva, que tenga otra unidad. Volt-ampere
va a ser la unidad para la potencia compleja. Y esta definición es muy importante, las dos. Esta es muy importante, pero esta también, ténganla muy presente. Yo puedo definir también la potencia compleja, y lo pueden demostrar, como si estoy calculando las cosas a partir de los valores máximos de la tensión en la corriente, es 1/2 de la amplitud de la tensión por la amplitud de la corriente, esta está en forma polar, porque es un número complejo, con un ángulo de θb menos θi. Y en valores eficaces es esto que está aquí. Es muy importante esta definición, porque también, fíjense, si ven esta expresión en forma polar, yo podría decir que la potencia compleja la puedo definir como el fasor tensión por el fasor corriente conjugado. ¿Bien? ¿Conjugado por qué? Porque acaba menos θi. ¿Bien? O sea que es el producto del fasor tensión por el fasor corriente. Si hablo en valores eficaces va a ser simplemente esto, el fasor de tensión por el fasor corriente conjugado. Perdón, creo que recién me falta el conjugado. Y si hablo de valores con valores máximos, tendrá la fórmula el 1/2 adelante. Bien, o sea, la potencia compleja será 1/2 por el fasor tensión por el fasor corriente conjugado cuando tengo los valores máximos, valores pico de información. Y esta definición me permite, esta definición que acabamos de ver, si uso la ley de Ohm, me va a permitir encontrar distintas expresiones para la potencia P promedio y la potencia reactiva Q. Bien, fíjense que si reemplazo lo que es la tensión y trabajo con la fórmula, y utilizando la expresión genérica para la impedancia, uno puede llegar a obtener que la potencia promedio P no es otra cosa que el módulo de la corriente al cuadrado por R. Aquí tienen las dos expresiones, tanto con valores eficaces como con valor máximo. Y la potencia Q, reactiva Q, no es otra cosa que el módulo de la corriente eficaz al cuadrado por la reactancia X. ¿Bien? Fíjense que me da el valor de Q. Y por otro lado, si en vez de reemplazar la tensión, reemplazo la corriente, utilizando la ley de Ohm, reemplazo la corriente como la tensión sobre la impedancia, obviamente recuerden que aquí va el conjugado, pueden encontrar otras expresiones para P y para Q, son útiles si el circuito es serie, si el circuito es paralelo, dependiendo de la información que tengo, ¿no? Pero son expresiones muy útiles que también pueden tenerlas en alguna tablita, porque hay muchas fórmulas en esta bolilla. Y finalmente podemos expresar esta suma compleja, vuelvo para atrás, que quede claro, esta suma compleja, tanto tengo la potencia promedio, la potencia reactiva y la potencia compleja, lo puedo arreglar geométricamente en lo que se conoce como el triángulo de potencia. Bien, fíjense que aquí tengo Q sería el cateto vertical, por decir así, P en el cateto del triángulo horizontal y la hipotenusa es el módulo de la potencia compleja, el módulo de S, bien, que se conoce con nombre como potencia aparente. Bien, fíjense, la potencia compleja es P más JQ, o en valores máximos 1/2 del fasor tensión por la corriente del fasor corriente conjugado, y la potencia aparente es el módulo de ese valor, o sea que va a ser el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente, o la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. ¿Bien? O sea, esto a partir de la trigonometría también. Y aquí tienen las distintas expresiones que pueden encontrar a partir de las expresiones trigonométricas que pueden observar en este triángulo. No es muy difícil de seguir. Pero tengan todas estas expresiones presentes porque son muy útiles para relacionar un montón de cosas. Bueno, por supuesto que geométricamente, si Q es positivo, uno puede dibujar este triángulo hacia arriba, y si Q es negativo, que sería un factor de potencia en adelante, o sea, para una carga capacitiva, pueden dibujar este triángulo hacia abajo para indicar, ¿no?, en su cabeza y en su dibujo que la carga es capacitiva, o sea que tengo un valor de Q negativo, aunque bueno, el segmento está hablando de la longitud del segmento del módulo de esa potencia reactiva. Y finalmente, observar, y esto lo pueden demostrar, cualquier cosa me dicen, pero sería importante que lo demuestren, que hay una equivalencia entre estos dos triángulos. O sea, el ángulo en este triángulo
tita, que no es otra cosa que la diferencia de fase entre la tensión y la corriente, tita B menos tita I, también es el mismo ángulo en el triángulo de impedancias que hemos visto, supongo que en la bolilla 5, si no me equivoco. Entonces, fíjense, obviamente los segmentos no valen lo mismo, pero la relación de aspectos es la misma y el ángulo es el mismo, que es tita B menos tita I, la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Bien. Y finalmente, bueno, aquí sí tiene un ejemplo un poco más complejo, por decir así, en donde se calculan distintas potencias y uno podría llegar a hacer también el balance de potencias, que también se cumple aquí en alterna. Bien, uno puede observar el balance de todas las potencias, pueden mirar por separado la potencia promedio, luego la potencia compleja o directamente hacer el balance de la potencia, perdón, la potencia promedio o la potencia reactiva o directamente hacer el balance con las potencias complejas. Esto sí, este ejemplo está desarrollado en el PDF. Bien, de ejemplos. A ver, una analogía un poco, bueno, no muy triángulo, pero una analogía a este triángulo y a ver cuál va a ser nuestro objetivo en el próximo video que les suba. A ver, por un lado tienen la potencia activa. Vean, la potencia activa para nosotros, que en el triángulo está en el cateto horizontal, es la potencia útil, a la cual vamos a poderle sacar trabajo y poder convertirla en otro tipo de energía. La potencia reactiva es inherente al problema, está presente, es necesaria para que todo funcione, como sucede en la cerveza, que quiera o no, un poco más o menos, dependiendo de la destreza del servidor, pero existe la espuma. Bien, si no tuviera espuma es porque no tiene gas y porque es inútil esa cerveza. Por lo cual, es muy importante esta relación, ¿no? De cómo yo puedo tratar de disminuir esta potencia reactiva y aprovechar la máxima potencia activa, que me indica, ¿no?, el total de la potencia aparente que estoy consumiendo. Ahora, nos vamos a centrar en el próximo video, no sé si en uno o en 2 videos, capaz que ver un poco más despacio, en tratar de aprovechar lo máximo posible la potencia activa, tratando de reducir la potencia reactiva. Bien, por lo cual voy a tratar de dividirlo en 2 partes. Por un lado vamos a ver lo que es la corrección del factor de potencia, que es básicamente este concepto de disminuir lo más posible la potencia reactiva. Y por otro lado también veremos el teorema de máxima transferencia de potencia en alterna, que también ocurre esto. O sea, básicamente en el teorema también se termina reduciendo la potencia reactiva. O sea que paro acá y seguimos en un próximo video.